Buenas tardes. Siendo las 13 horas del 18 de mayo de 2018, se da inicio a la sesión pública de resolución del Tribunal Electoral de Veracruz convocada para esta fecha. Secretario General de Acuerdos, verifique el quórum legal y dé cuenta de los asuntos a analizar y resolver en esta sesión pública, por favor. Con gusto, magistrado presidente. Están presentes, además de usted, los magistrados Javier Hernández Hernández y Roberto Eduardo Sigal Aguilar, integrantes del Pleno de este organismo jurisdiccional. Por tanto, existe quórum para sesionar de conformidad con lo establecido en el artículo 412, fracción primera del Código Electoral del Estado de Veracruz y artículos 20 y 23 del Reglamento Interior de este Tribunal Electoral. Los asuntos a analizar y resolver en esta sesión pública son 6 juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, 2 recursos de apelación y 3 procedimientos especiales sancionadores, con las claves de identificación, nombre de los actores y autoridades responsables, así como de los denunciantes y denunciados precisados en el aviso fijado en los estrados y en la página electrónica de este tribunal. En la relación de los asuntos programados para esta sesión pública, magistrado presidente, señores magistrados. Compañeros magistrados, se encuentra a su consideración el proyecto del orden del día con los asuntos que se proponen para su discusión y resolución. Si hay conformidad, sírvanse manifestarlo de manera económica, por favor. Compañeros magistrados, el orden del día ha sido aprobado. Secretario Jonathan Máximo Lozano Ordóñez, dé cuenta conjunta con los juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano números 172, 184 y con los procedimientos especiales sancionadores 10 y 25, todos de este año, turnados a la ponencia a cargo del magistrado Javier Hernández Hernández. Conforme a su indicación, magistrado presidente, señores magistrados. En primer lugar, doy cuenta conjunta con los juicios ciudadanos identificados con las claves TEP-JS 172 y TEP-JS 184, ambos de este año, promovidos el primero de ellos por María Candelas Francisco 12, quien se ostenta como candidata a diputada local por el principio de mayoría relativa por la coalición Juntos Haremos Historia, por el distrito 21 con cabecera en Camerino Z, Mendoza, Veracruz, y el segundo juicio promovido por Perla Patricia Montiel Escobar y Mailé Hernández Rojas, quienes también se ostentan como candidatas por el mismo cargo, pero en el distrito 13, con cabecera en Emiliano Zapata, Veracruz, a través de los cuales pretenden impugnar el registro ante el Consejo General de OPLE Veracruz de otra fórmula, sin haberles notificado su sustitución, lo cual consideran les vulnera sus derechos político-electorales de ser votadas. Las actoras aducen que participaron en el proceso interno de selección del partido político Encuentro Social, cumpliendo con todos los requisitos legales que determinaba su normatividad interna. Sin embargo, fueron registradas por el Consejo General del OPLE Veracruz otras fórmulas, integradas por quienes no participaron en los referidos procesos internos de selección de candidatos, así como tampoco se les notificó de algún procedimiento que diere argumentos objetivos y razonados que justificara su exclusión de la fórmula de diputados locales, por lo que fue hasta la publicación del acuerdo del Consejo General de OPLE Veracruz que se enteraron que no estaban registradas. Del análisis de las pruebas que obran en autos y después de realizar diversas diligencias para mejor proveer, la ponencia concluye en que le asiste la razón a las actoras, dado que se les vulneró su derecho político electoral de ser votado, como se expone a continuación. En sesión extraordinaria celebrada el 17 de febrero por el Comité Directivo Nacional del PES, se determinó que no se presentaron solicitudes de registro de aspirantes a diputados durante el periodo establecido para ello, por lo que al ser competencia del Comité Directivo Nacional, la elección de quien será registrada como candidata a diputadas locales por ambos principios, con la única condicionante de que las propuestas cumplan con los requisitos que prevé la Constitución local, el Código Electoral y los documentos básicos del PES, en tal sesión se propuso una lista de subsanación de ciudadanos que cumplían con tales requisitos, en la cual se encontraba el nombre de las hoy actoras como candidatas a diputadas por el principio de mayoría relativa por los distritos de Camerino Z, Mendoza y Emiliano Zapata. No obstante, la representante de Morena,
quien es la facultada para presentar los registros ante el OPLE Veracruz, de acuerdo al convenio de coalición Juntos Haremos Historia, registró en esos distritos fórmulas diversas, las cuales fueron designadas por la Comisión Coordinadora Nacional de dicha coalición a través de la valoración de perfiles. Sin embargo, no existe la atribución en favor de la Comisión Coordinadora de tomar la decisión final de las candidaturas, y menos aún a través de un dictamen basado en la valoración de perfiles, sin respetar el origen partidista de los aspirantes. Máxime que en el propio convenio se estableció la distribución partidista de los distritos, señalando que Camerino Z. Mendoza y Emiliano Zapata correspondía postular al PES. Lo anterior lleva a concluir que fueron los propios partidos coaligados quienes establecieron los términos y condiciones para la postulación de los candidatos de la coalición, por lo que el convenio los vincula a respetar lo pactado, ya que de acuerdo al principio básico de todo convenio, pacta sunt servanda, que significa que los pactos deben ser cumplidos, si los partidos políticos Morena, PT y PES pactaron que cada uno de ellos seleccionaría a sus candidatos de acuerdo a su procedimiento interno en los distritos electorales que ellos mismos se distribuyeron, entonces esa convención debe ser fielmente cumplida de acuerdo a lo pactado en el convenio de coalición. Aunado a que uno de los principios básicos de la autoorganización es el de salvaguardar aquellos procedimientos democráticos de selección realizados con antelación y solo por excepción acudir a otros métodos selectivos. Así las cosas, ante lo fundado del agravio, lo conducente es revocar el dictamen emitido por la Comisión Coordinadora y el acuerdo del Consejo General de OPLE Veracruz, OPLE / CG 136-2018, en lo que fue materia de impugnación, y ordenar que persona facultada para ello presente las postulaciones de las actoras ante el OPLE Veracruz para que previa revisión de los requisitos constitucionales proceda a su registro. Acto seguido, doy cuenta con el procedimiento especial sancionador número 10 del año 2018, iniciado con motivo de la denuncia interpuesta por el representante propietario del Partido Verde Ecologista ante el Consejo General del OPLE en contra de Cuitláhuac García Jiménez, quien en la época de los hechos se posicionaba como precandidato a gobernador del partido político Morena, así como en contra del diputado local Isaías Pliego Mancilla, el partido político Morena por culpa de Invigilando, el ciudadano Carlos Jair González Vargas e integrantes de la Coordinación General de Puertos y Marina Mercante. Lo anterior con motivo de actos anticipados de campaña, contravención a las normas sobre propaganda política electoral y violación al principio de equidad en la contienda. La denuncia se sustenta en la celebración del evento de 5 de febrero del año en curso en la ciudad de Veracruz, mismo que fue difundido en los medios de comunicación y en la red social Facebook, en el cual se aduce que participaron las personas denunciadas a fin de discutir y difundir la propuesta de la creación de una Secretaría del Mar en el estado de Veracruz. En el proyecto se propone declarar la inexistencia de los actos anticipados de campaña, pues si bien es cierto, existen indicios que fortalecen el argumento de que en el evento estuvo presente el ciudadano Cuitláhuac García Jiménez, también lo es que estos medios probatorios son insuficientes para demostrar que el denunciado haya expresado al público en general un llamado al voto a su favor o en contra de algún otro candidato o partido. Aunado a que de la revisión a la plataforma electoral denominada Proyecto Alternativo de Nación 2018-2024, se arriba a la conclusión de que la creación de la Secretaría del Mar no forma parte de su contenido, de ahí que no se encuentre acreditado el acto anticipado de campaña. Por otra parte, en relación con la denuncia sobre la violación a las normas de propaganda electoral y violación al principio de equidad en la contienda, se estima que tampoco lograron ser acreditadas, dado que el denunciante no aportó ningún elemento de prueba que permita demostrar que para la organización y celebración de la reunión referida se hayan utilizado recursos públicos. Además, con excepción del diputado Isaías Pliego Mancilla, al desahogarse los medios de prueba ordenados por este tribunal a través del organismo electoral instructor del procedimiento, se conoció que las demás personas que intervinieron en el evento con atuendo de marinos y a quienes se les atribuye la organización de dicha reunión,
no fungen como servidores públicos, según lo informado por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y la Secretaría de la Función Pública. Por lo tanto, se determina declarar la inexistencia de las conductas denunciadas al no estar acreditada la utilización de recursos públicos para promocionar al candidato Cuitláhuac García Jiménez o al partido político Morena. Acto seguido, doy cuenta con el procedimiento especial sancionador número 25 de este año, promovido por los partidos políticos Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México, en contra de Miguel Ángel Yunes Márquez y otros por la posible comisión de actos anticipados de campaña, así como en contra del Partido Acción Nacional por culpa in vigilando. En la denuncia, el PRI afirma que el 10 de febrero, Miguel Ángel Yunes Márquez, precandidato a gobernador, y el PAN realizaron un evento denominado Cierre de Precampaña en la Plaza Lerdo, ubicada en la calle Enrique sin número frente al Palacio de Gobierno del Estado de Veracruz. Agregan que el referido evento se efectuó en lugar público a la vista de la ciudadanía que diariamente transita, en donde se proyectaron imágenes y se pronunciaron discursos que constituyen evidentes actos anticipados de campaña. Sostienen que en el evento se reprodujo un video en una pantalla en el que se denominó a Miguel Ángel Yunes Márquez como gobernador de Veracruz en 2018. Asimismo, que en el evento Sergio Hernández, en uso de la voz, dio la bienvenida al precandidato, refiriéndose a él como el próximo gobernador del estado de Veracruz, e identifica a Miguel como gobernador. Además de que en el mismo evento, el precandidato denunciado reiteradamente expresó querer ser gobernador. Por lo anterior, manifiesta el denunciante que en el evento se utilizaron recursos económicos, materiales y humanos de forma desproporcionada e ilegal para favorecer de manera inequitativa a los precandidatos mencionados. En el proyecto se determina que se encuentra acreditada la realización del evento motivo de la denuncia. Sin embargo, esta ponencia considera que las expresiones atribuidas al precandidato por la Diputación Local de Jalapa y al precandidato a gobernador del estado, ambos del PAN, no contienen elementos para calificarlos como actos anticipados de campaña, pues no se actualiza el elemento subjetivo. Lo anterior, porque debió justificar que las expresiones de los denunciados se apoyaron en alguna de las palabras como las que ejemplificativamente se precisan: votar por, elige a, apoya a, emite tu voto por, vota en contra de, rechaza a, o cualquier otra de forma unívoca e inequívoca expresamente se solicitara apoyo para la candidatura a gobernador de Miguel Ángel Yunes Márquez, y que estas expresiones o mensajes fueran dirigidos a la ciudadanía en general. Por lo tanto, se propone declarar la inexistencia de las irregularidades denunciadas. Es la cuenta, señores magistrados. Muchas gracias, señor secretario. Señores magistrados, ¿están a su consideración los proyectos de cuenta? Señor magistrado Sigala. Sí, muchas gracias. Buenas tardes a todos y a todas quienes hoy nos acompañan. Pues he escuchado con atención la cuenta que nos pone a consideración el señor magistrado Javier Hernández, y quisiera referirme únicamente a los juicios ciudadanos 172 y 184, los cuales abordan un tema bastante interesante. Y creo que es muy interesante ver que el magistrado nos presenta una postura garantista en el que está beneficiando este famoso principio pro persona, maximizando los derechos de los ciudadanos, porque sí quisiera dejar en claro que el tema que se controvierte en estos asuntos de inicio nos lleva a ponderar el hecho de que los actores debieron controvertir el proceso interno y no el acuerdo de registro. Sin embargo, estamos ante una omisión, una falta de diversas notificaciones que al final adopta la Comisión Coordinadora Nacional como órgano máximo de esta coalición, y vemos que existe un acta del Comité Directivo Nacional, que es el órgano facultado para designar a sus candidatos, en donde ellos es a quien le corresponde designarlos de acuerdo con las reglas de cada uno de los partidos. Entonces aquí, como bien lo dice el señor magistrado, creo que efectivamente las partes debieron
de haber cumplido todos los acuerdos que plantearon al firmar esta alianza. Y si analizamos la adenda que se realizó en este convenio de coalición, creo que vemos dos cosas importantes. Una de ellas son los distritos que le compete postular a los candidatos al Partido Encuentro Social, y dos, que le corresponde al Comité Directivo Nacional de ese partido seleccionar a sus candidatos locales, de acuerdo con sus propios procedimientos. Entonces creo aquí que en ninguna parte de este convenio, como lo dice el señor magistrado, se faculta a la comisión coordinadora de esta alianza a valorar los perfiles y de decidir de manera final la postulación, al menos no en el estado de Veracruz. Creo que no tiene esas atribuciones, por lo tanto creo que tenemos un acta que es ilegalmente emitida. Y en ese sentido, yo voy a favor de la postura que presenta el señor magistrado Javier Hernández, porque creo que le correspondía a este partido presentar las propuestas para sus candidatos, y es por ello que efectivamente voy a adoptar el criterio que nos propone, ¿sí? Respecto a los procedimientos especiales sancionadores, no tendría mayor mención que realizar, más que estoy también de acuerdo en sus términos. Muchas gracias. Muchas gracias, magistrado Sigala. ¿Alguna otra intervención? Bueno, magistrado, sí, me gustaría intervenir para fijar mi postura respecto de los proyectos que nos somete a consideración el señor magistrado Hernández, en el que adelanto que estoy de acuerdo con la propuesta de los procedimientos especiales sancionadores 10 y 25, ambos de este año. Solamente en el caso del procedimiento especial sancionador, en congruencia con la postura que he sostenido, por ejemplo, en el procedimiento especial sancionador 11-2017, así como el procedimiento especial sancionador 24 de este año, del índice de este tribunal, no compartiría la totalidad de las consideraciones. Específicamente, por lo que se refiere al tema de las redes sociales. Esto es, no comparto que al analizar la legalidad de la difusión de un evento o del evento denunciado presuntamente acontecido el 5 de febrero alojado en un perfil de la red social, se sostenga que el mismo pertenece al denunciado en virtud de que se trata de una cuenta certificada por el OPLE mediante actas de la Unidad Técnica de la Oficialía Electoral, donde dicha autoridad apreció que el perfil de referencia cuenta con el símbolo que autentifica o valida la cuenta y la identidad de su titular, lo cual no fue desvirtuado por el denunciado al emprender su defensa jurídica. La parte que me apartaría es que considero que debe precisarse que para establecer limitantes al uso de las redes sociales es necesario que esté reconocida expresamente la titularidad de las cuentas o plataformas en dichas redes que se imputan al denunciado, entre otros aspectos al momento de valorar cada caso concreto. Esto es así porque he sostenido que ante la apertura tecnológica que posibilita el creciente uso de las redes sociales, cualquier usuario podría encontrar la oportunidad de ser un productor de contenidos, y existe una enorme posibilidad de crear perfiles no autentificados o falsos, en los que se pueden alojar contenidos que no pertenezcan a quien presuntamente aparece como sujeto registrado. En esa medida considero que los contenidos alojados en redes sociales, al ser susceptibles de constituir alguna infracción en materia electoral, considero que al menos deben estar plenamente demostrado que el denunciado es el titular de las cuentas o plataformas de redes sociales vinculadas con los hechos que motivan la denuncia, pues de lo contrario existe la posibilidad de vulnerar el principio de presunción de inocencia en su perjuicio, de manera que, salvo con esta precisión sobre las consideraciones, yo compartiría el sentido de ambas propuestas en cuanto a celos, pues. Distinto es el caso de los juicios para la protección de los derechos político-electorales 172 y 184, con los que se ha dado cuenta, porque también por congruencia en el criterio, y dado que el proyecto que yo presenté a este pleno
en el JS 172 de este año fue rechazado por la mayoría y para efectos de no redundar en lo que ya se explicó en la sesión pública donde se dio cuenta con este asunto, solo precisaré algunas razones de mi voto en ambos casos. En primer término, debo decir que comparto que en el proyecto se reconozca que la Comisión Coordinadora Nacional de la Coalición Juntos Haremos Historia es el máximo órgano de dirección de la misma en términos de la cláusula segunda del convenio de coalición respectivo. De igual forma, estoy de acuerdo en que se advierta que la Comisión Nacional Electoral del Partido Encuentro Social resolvió que no hubo precandidaturas registradas a las diputaciones locales por ambos principios por ese partido en Veracruz. También comparto los argumentos donde se afirma que el Consejo General del Organismo Público Local Electoral actuó de buena fe al recibir las solicitudes de registro de candidaturas a diputados locales de mayoría relativa presentadas a través de la representación de Morena ante dicha autoridad en términos de la cláusula tercera, numeral 4 del convenio de la citada coalición. Sin embargo, con el debido respeto al ponente y pleno reconocimiento a su profesionalismo, me aparto de los razonamientos efectuados en el presente asunto, en ambas propuestas y en el sentido que se da a las mismas, porque en esencia estimo que se parte de una premisa inexacta al afirmar que existió un proceso interno partidista del PES para designar a los actores como candidatos de la coalición, porque de auto se advierte que el 25 de enero el representante propietario de dicho partido ante el Consejo General del OPLE informó al presidente del mismo que la Comisión Nacional Electoral resolvió que no hubo precandidaturas registradas a las diputaciones locales por ambos principios en el estado de Veracruz. En este caso, en el expediente, solo se advierte una propuesta partidista del PES. Sin embargo, la misma, en mi opinión, no puede ser tomada como definitiva, porque a mi consideración debía aprobarse por parte de la Comisión Coordinadora Nacional de la Coalición, pues cualquier decisión debía ser aprobada por ella al ser el máximo órgano de la misma, siendo una de las decisiones más trascendentes la designación de sus candidatos. Así, desde mi perspectiva, una vez que se integra una coalición, los candidatos de los partidos políticos que la integran pasan a formar parte de la misma, de acuerdo con la teleología de las coaliciones, que las define como la unión temporal de dos o más partidos con la finalidad de participar en apoyo de un mismo candidato a un puesto electivo, y donde los partidos coaligados exteriorizan legítimamente su voluntad de comprometerse a contender de manera conjunta en una elección. Por otra parte, considero que hay una interpretación inexacta también de la adenda de la cláusula tercera del convenio de coalición, pues en el proyecto se sostiene que si la candidatura respectiva se estableció como de origen y adscripción partidista para el PES, este instituto político en automático decidía la candidatura. En mi concepto, ello deviene contrario a la naturaleza de la coalición, de acuerdo a la teleología de las mismas que he precisado. Además, considero que los institutos políticos coaligados pueden postular a militantes e inclusive a candidatos de otro partido coaligado. Desde mi óptica, no existe disposición alguna en el convenio de coalición o en la modificación aprobada por el OPLE que faculte a los partidos integrantes a postular automáticamente a quienes resulten propuestos en sus procesos internos como candidatos. Por el contrario, en autos existen constancias de la aprobación de las candidaturas cuestionadas por el máximo órgano de dirección de la coalición que he citado, en favor de ciudadanos diversos a los recurrentes, que finalmente son los que postuló la misma a través de la representante autorizada para tal fin en términos del multicitado convenio. Por último, tampoco comparto que en la propuesta se sostenga que la coalición o el PES estaban obligados a notificar el acuerdo de designación de candidatos a los actores, porque considero que en ninguna parte del convenio, incluso ni en la convocatoria respectiva, se estableció que la coalición
la Comisión Coordinadora Nacional o en su caso el PES tenían la obligación de notificar personalmente a los interesados la designación final de los candidatos a postular. Además, en mi opinión, ello fue consentido por los actores como válido desde el momento en que el PES los propuso como posibles candidatos sin inconformarse en forma alguna respecto de las reglas y condiciones establecidas en la convocatoria interna partidista o el convenio de coalición respectivo. Por estas razones y otras que he precisado en la propuesta que formulé a este pleno en el JS 172, el que de no existir inconveniente solicitaría que de aprobarse en sus términos la propuesta se incorporara como voto particular, así como también en el caso de JS 184, donde formularía un proyecto, un voto particular en los mismos términos, es que me apartaría de la propuesta. No sé si habría alguna intervención, magistrados. Adelante, señor magistrado Hernández. Gracias, señor magistrado presidente. Bien, creo que con relación a los criterios que tenemos respecto a los procedimientos especiales sancionadores, ya este pleno ha discutido en múltiples ocasiones las distintas posturas que tenemos los señores magistrados. Yo respeto mucho el hecho de que se pretenda obtener una confesión o un reconocimiento de parte del denunciado, como para tener la certeza de la existencia de una cuenta en una red social. Es tanto como ignorar los avances en la tecnología y cómo sin tener esta posible autoincriminación se puede contar con los elementos necesarios para identificar una cuenta, en este caso de Facebook o en su caso de Twitter. Entonces, en ese sentido, está muy clara la postura de cada uno de nosotros, la respeto aun cuando no la comparta. En relación a los JDC, en los que ya el señor magistrado ha anunciado voto particular, sí me gustaría aclarar algunas cuestiones para no generar unas premisas equivocadas o de alguna manera no acordes a las constancias. Efectivamente, la Comisión Coordinadora de la Coalición Juntos Haremos Historia es la máxima autoridad del órgano, pero no por ser la máxima autoridad puede sustituir la voluntad de las partes que intervienen en un convenio, en este caso de coalición. Hay un principio muy claro en materia de convenios, que la voluntad de las partes está por encima incluso de la mayoría. La mayoría no puede ignorar la voluntad expresamente plasmada por los que intervienen en un convenio. Máxime cuando esa voluntad está muy clara, está muy determinada, muy definida y no amerita mayor interpretación. Pretender realizar una interpretación de manera pues fuera de contexto, pues de entrada es no atender a la voluntad expresada por las partes. En segundo lugar, nosotros hemos sido muy respetuosos de la vida interna de los partidos políticos y por ende de las coaliciones. El año pasado fuimos muy claros en decir que los procedimientos de selección de candidatos, aún los de designación, si bien no son electos mediante el voto de la ciudadanía o de la militancia, pero aún este tipo de procedimientos, si se ejercen conforme a la normatividad interna de los partidos, también forma parte de un sistema democrático indirecto que los tribunales no podemos desobedecer. Y es aquí el caso, lo comento porque con una interpretación más allá de la voluntad de las partes de un convenio de coalición, estamos cambiando precisamente las reglas que los mismos partidos se dieron para designar o tener sus candidatos. Y es lo que no pretendemos con este tipo de proyectos.
hay una cláusula muy clara en el convenio de coalición, que incluso fue motivo de un requerimiento que el organismo público local electoral realizó a los integrantes de la coalición, donde se dijo el origen de cada candidato de los postulados por la coalición. Y en esa cláusula se dijo que se haría conforme a la normatividad de cada partido político. Ahora, el hecho de que efectivamente la convocatoria que originalmente se había emitido no se llevó a cabo, no implicaba o no impedía al Partido Encuentro Social a designar a sus candidatos en términos de su propia normatividad. Incluso en la misma convocatoria se dice, de no haber candidato o un aspirante registrado, se procedería en todo caso a la designación, que fue lo que hizo el Partido Encuentro Social, y que al momento en que nosotros lo mandamos a traer al procedimiento para integrar la relación jurídica procesal, nos manda la documentación pertinente en donde existe un dictamen del Partido Encuentro Social donde claramente se dice qué candidatos designó conforme a sus normas internas. Entonces, si está cumplida esta parte, que insisto, este tribunal ha sido claro en respetar los procedimientos internos de los partidos políticos, no podemos sustituir esa voluntad mediante una interpretación fuera de lo expresado en las cláusulas del convenio, es tanto como legitimar la injerencia de órganos conforme a cláusulas no establecidas por los propios participantes. Y es ahí en donde no estaría de acuerdo en rebasar esa voluntad de los convenios. En otro orden de ideas, hay que hacer, lo decimos claramente en el proyecto, el convenio de coalición que se presentó para la elección del Estado de Veracruz es distinto al convenio de coalición presentado a nivel nacional. Efectivamente, en el convenio presentado a nivel nacional, que es un hecho notorio que tuvimos a la vista, sí se establece que es este órgano máximo, la comisión, la que va a decidir como última instancia cuáles son los candidatos que se postulan. Ahí sí hay cláusula expresa clara de cómo es el procedimiento. Los partidos integrantes eligen a sus candidatos y los someten a consideración de esta comisión coordinadora. Pero esa cláusula no está en el convenio, de la coalición en el Estado de Veracruz. Ahí se respetó muy claramente el origen de los candidatos, que tenía que ser de los partidos que forman parte de la postulación. Entonces, pretender atraer una cláusula de un convenio nacional a un convenio estatal, considero que no está dentro de los márgenes para una adecuada interpretación de la voluntad de las partes. Si los integrantes de la coalición hubiesen querido establecer esa regla, como lo hicieron a nivel nacional, lo hubiesen plasmado en su convenio, y si no lo hicieron, es por lo que debemos de atender a la adenda que para tal efecto presentaron ante el organismo público local electoral. Ahora, si esto no fuera suficiente, hay un hecho que no está en controversia, que también conoció este tribunal, y es lo relativo a la postulación de los candidatos en los distritos de Coatzacoalcos. En ese distrito, los partidos se dieron cuenta que en la forma en que pretendían postular sus candidatos, pues no era acorde a sus intereses político-electorales, y se vieron obligados a cambiar el origen de los partidos postulados. Ahí está como un hecho notorio que consta en un expediente de este tribunal, cómo tuvieron que cambiar el origen para poder postular a una persona, en este caso del partido Morena. Entonces, los propios partidos sabían del alcance de sus normas que se dieron a través del convenio de coalición. Y como
de alguna manera era necesario ese cambio, lo hicieron y es ese cambio que en su momento avaló el organismo público local electoral. Entonces, nosotros en este proyecto lo único que estamos intentando es decirle a los partidos políticos que forman una coalición, si se dieron tales reglas, deben respetarse y deben respetarse sobre todo cuando pueden llegar a afectar derechos fundamentales como son los derechos político-electorales de los ciudadanos que participan en esa cláusula. La verdad sería un contrasentido decirle a los ciudadanos con interés de participar en una contienda, mira, el Partido Encuentro Social, estas son sus reglas para elegir sus candidatos y de acuerdo al convenio de coalición se va a respetar los candidatos que resulten designados o electos mediante las reglas del proceso interno, que insisto, puede ser mediante el voto o en su caso mediante la designación como ocurrió en el caso. Sería un contrasentido decirle eso al ciudadano para que después de que se presente esta situación, fíjate que siempre no, porque el partido, el órgano de gobierno tomó otra decisión y ahora la designación de los candidatos se va a realizar mediante el estudio de los perfiles que dicho sea de paso, no está en el convenio de coalición. Entonces, ¿para qué se van a dar unas reglas si después no se van a observar al momento en que se tiene que acudir ante la autoridad electoral? Entonces, insisto, las reglas que están en el convenio nacional no están en el convenio de coalición del Estado de Veracruz, por tanto, no podemos darle una interpretación más allá que lo que las partes quisieron darse al momento de celebrar el convenio de coalición. Por estas razones es el sentido del proyecto de los JDC que pongo a su consideración y respetuosamente tomaremos en consideración el voto particular que ya anunció el señor magistrado presidente. Muchas gracias, magistrado Hernández. ¿Alguna otra intervención? Señor magistrado Sigala. Sí, muchas gracias nuevamente. Pues bien, señores magistrados, creo que la cuenta que ha dado el magistrado Hernández es una cuenta muy exhaustiva. Sin embargo, a mí sí me gustaría también mencionar otro tema importante que se acaba de comentar en este pleno y que es el hecho de que en el propio convenio no se estableció la obligación de que se les notificara a las partes, ni se estableció que se notificara personalmente. Creo que en este caso, el que no se haya establecido en el convenio la obligación de notificar personalmente a todos los participantes, creo que es un acto que no podíamos hacerlo imputable a los promoventes, porque además es un hecho notorio que en ningún lado se encontró publicada esta determinación, ni en estrados, ni en internet, y mucho menos de manera personal, por lo que es claro que no pudieron estar en condiciones de combatir el acto. Entonces creo que es un procedimiento que no es acorde con lo que establecen las normas legales, porque no tenían la oportunidad de defenderse, y en este sentido ya existe un precedente que resolvió la Sala Guadalajara, el 138 de este año, en el cual es muy claro y le está diciendo precisamente a esta misma alianza que se hace en otros lugares, que el hecho de que no se establezca el deber de notificar los resultados o todas las resoluciones a los que participan, no los exime de cumplir con esta obligación legal. Y entonces en ese aspecto, como bien lo propone el magistrado en su proyecto, efectivamente tampoco pudieron tener la oportunidad de defenderse respecto a esta designación, que, volvemos a lo mismo, se hizo indebidamente porque no se cumplió con lo pactado en su propio convenio de coalición. Y es por ello que yo sigo insistiendo en que apoyaría la propuesta en sus términos. Gracias, magistrado Sigala. ¿Alguna otra intervención? De no haber más intervenciones, señor secretario general de acuerdos, tome la votación, por favor. Conforme a sus indicaciones, magistrado presidente, procedo a consultar a los señores magistrados. Magistrado Javier Hernández Hernández, ponente en los asuntos de cuenta. A favor de los proyectos. Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar. A favor de los proyectos en sus términos. Magistrado presidente José Oliveros Ruiz. A favor de los procedimientos especiales sancionadores números 10 y 25, con la precisión de que emitiría un voto concurrente en los términos de mi intervención, y en contra de los JDC 172 y 184.
Magistrado presidente, los juicios para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano, números 172 y 184, ambos de este año, han sido aprobados por mayoría de votos con los votos en contra de usted, magistrado presidente, quien ha anunciado la emisión de votos particulares. Respecto de los procedimientos especiales sancionadores números 10 y 25, ambos de este año, han sido aprobados por unanimidad de votos con la emisión de voto concurrente anunciado por parte de usted, magistrado presidente, respecto del procedimiento especial sancionador número 10 de este año. Gracias, secretario. En consecuencia, en el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano 172/2018, se resuelve: primero, se declara fundado el agravio hecho valer por la actora en los términos precisados en la consideración quinta del presente fallo. Segundo, se revoca el acuerdo de la Comisión Coordinadora de la Coalición Juntos Haremos Historia, por el que se determinan candidatos en el estado de Veracruz para la elección de diputados por cuanto hace al Distrito Electoral 21, con cabecera en Camerino Z Mendoza, así como el acuerdo OPLE CG 136/2018 del Consejo General del OPLE, en lo que fue materia de impugnación para los efectos precisados en la parte final de la consideración quinta de esta resolución. Tercero, se vincula a las autoridades responsables a dar cumplimiento a los efectos ordenados en la consideración quinta de esta ejecutoria. En el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano 184/2018, se resuelve: primero, se declara fundado el agravio hecho valer por las actoras en los términos precisados en la consideración quinta del presente fallo. Segundo, se revoca el dictamen emitido por la Comisión Coordinadora de la Coalición Juntos Haremos Historia, así como el acuerdo OPLE CG 136/2018, aprobado el 20 de abril por el Consejo General del OPLE Veracruz, en lo que fue materia de impugnación para los efectos precisados en la parte final de la consideración quinta de esta resolución. Respecto del procedimiento especial sancionador 10/2018, se resuelve: único, se declara la inexistencia de las conductas denunciadas en términos de la consideración quinta de la presente sentencia. En el procedimiento especial sancionador 25/2018, se resuelve: único, se declara la inexistencia de las violaciones objeto de la denuncia en términos de la consideración cuarta de la presente sentencia. Secretaria Yolanda Sagastume Márquez, le solicito dar cuenta conjunta con los juicios para la protección de los derechos político-electorales números 141, 183, así como con los recursos de apelación 11 y 16 y con el procedimiento especial sancionador número 27, todos de este año, turnados a la ponencia a cargo del magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar. Con su autorización, magistrado presidente, señores magistrados. El primer asunto con el que se da cuenta corresponde al juicio ciudadano 183 del presente año, interpuesto por José Bernardo Martínez Reyes y José Escamilla Aguilar, ostentándose como candidatos propietario y suplente, respectivamente, a diputados locales por el principio de mayoría relativa, postulados por el Partido Encuentro Social en el Distrito 19 de Córdoba, Veracruz, en contra del acuerdo OPLE CG 136/2018 de 20 de abril del presente año, mediante el cual el Consejo General del OPLE aprobó el registro de los candidatos a diputados locales por el principio de mayoría relativa, en específico el del distrito aludido, por la coalición Juntos Haremos Historia, aduciendo la presunta violación a su derecho político electoral de ser votados, al no habérseles registrado como candidatos. Para acreditar lo anterior, los promoventes aducen medularmente dos agravios. El primero, violación del OPLE al no observar que quienes aprobó registrar para el distrito de Córdoba efectivamente fueran los designados por el Partido Encuentro Social, de acuerdo a sus normas internas. En el proyecto se propone declarar infundado ese motivo de disenso, eso porque dicha autoridad únicamente está obligada a verificar dentro de los 3 días siguientes a la recepción de una solicitud de registro de candidaturas que se cumplan los requisitos exigidos por la Constitución y el Código Electoral, entre ellos que los partidos políticos o en su caso la coalición hayan presentado el mencionado escrito, sin que ninguno de los preceptos citados
constriñan expresamente al Consejo General a indagar o investigar situaciones diversas, toda vez que esta autoridad actúa como institución de buena fe. Por otra parte, en el agravio segundo, los actores señalan violación a su derecho político electoral de ser votados porque no se respetó el proceso interno de selección de candidatos de acuerdo a los distritos distribuidos en el anexo o adenda al convenio de coalición, y señalan el desconocimiento de todos los actos llevados a cabo por quien haya solicitado la postulación de quienes aprobó el Consejo General. Asimismo, que su registro debió proceder al encontrarse designados en el acta aprobada por el Comité Directivo Nacional del Partido Encuentro Social y, en consecuencia, existe una violación al principio pro homine. En el proyecto se propone declarar fundados los motivos de agravio por las consideraciones siguientes. En primer lugar, es claro que los actores acuden a esta instancia jurisdiccional para combatir el acuerdo de registro que aprobó el Consejo General, señalando que desconocen los actos que se han llevado a cabo por parte de su partido, desde el momento en que fueron seleccionados por el Comité Directivo Nacional hasta la fecha de aprobación del registro por el Consejo General, lo que es evidente que existe una omisión de notificar el procedimiento que justificara, en todo caso, los motivos de su exclusión de la candidatura que pretenden. Esto porque el hecho de que no se ordenara la obligación de notificar personalmente a los ciudadanos que participaron en el procedimiento por el cual no fueron designados, ello no puede ser imputable a los aquí actores. Ahora bien, del análisis al convenio de coalición y su adenda, se advierte que no se le otorgan facultades a la Comisión Coordinadora Nacional para realizar una valoración de perfiles de los candidatos a diputados locales y de proponer de manera final las fórmulas, máxime que la cláusula tercera de la adenda estipula que Encuentro Social, a través del Comité Directivo Nacional, seleccionará a las y los candidatos a diputados locales por el principio de mayoría relativa. Asimismo, tenemos que la Comisión Coordinadora, si bien tiene facultades para presentar las solicitudes de registro ante el OPLEP, dicha facultad no implica tampoco que sus decisiones modifiquen los términos del convenio y adenda, porque se debe respetar el origen partidario de los candidatos, ya que ningún fin benéfico tendría para el partido coaligarse si no se respetarían los distritos que le fueron asignados para postular. Por lo tanto, el acta de designación de la Coordinadora Nacional resulta ilegal. Por otro lado, se cuenta con el acta de 17 de febrero del presente año, donde el Comité Directivo Nacional del PES aprueba a sus candidatos, por lo que es claro que el partido sí realizó un proceso interno y seleccionó para el Distrito de Córdoba a los aquí promoventes. Por lo anterior, al proponerse como fundados los motivos de agravio expuestos por los actores, lo procedente es revocar el acta de la Comisión Coordinadora de la Coalición Juntos Haremos Historia, por el que se determinan candidatos en el Distrito de Córdoba, de 5 de abril de este año, y en consecuencia revocar en lo que es materia de la impugnación el acuerdo controvertido. Enseguida, doy cuenta con el proyecto de sentencia relativo al recurso de apelación 11 y sus acumulados, promovidos por el partido Morena, PAN y el ciudadano Sergio Hernández Hernández, en su calidad de candidato y diputado local, en contra del acuerdo OPLEP/CG 116/2018, por el cual el Consejo General del OPLEP emitió la respuesta a la consulta formulada por el representante propietario del PAN. Ahora bien, una vez analizados los asuntos en cuestión, por cuanto hace a los agravios del partido Morena, se propone calificarlos como inoperantes e infundados, porque el OPLEP sí tenía la facultad de desahogar las dudas que planteen los representantes de los partidos políticos sobre la interpretación y aplicación del Código Electoral, así como tampoco en el acuerdo impugnado se están ampliando los plazos para hacer campaña. Por cuanto hace a los agravios formulados por el PAN y Sergio Hernández Hernández, se propone declararlos fundados porque efectivamente el acuerdo impugnado no se encuentra debidamente fundado y motivado, pues la respuesta a la consulta contiene una restricción en la que la responsable
omitió citar las disposiciones y razones por las cuales consideró que los días que tengan labores legislativas, los diputados que pretendan reelegirse no podrán hacer actos de campaña. Por lo tanto, la ponencia considera que lo procedente es asumir plenitud de jurisdicción para resolver la controversia que se plantea en el presente caso. Así, al abordar la consulta formulada por el partido actor, la ponencia realiza un test de proporcionalidad a efecto de saber si es proporcional que los candidatos que pretenden reelegirse deban cumplir sus obligaciones como legisladores en funciones y al mismo tiempo puedan hacer campañas en el actual proceso electoral. Analizado el contexto de la materia, en el proyecto se razona que un diputado en funciones tiene la obligación de cumplir con sus labores como miembro del Poder Legislativo, de ahí que si bien dichos servidores tienen el derecho de hacer campaña los 30 días que señala la ley electoral y no por el solo hecho deben desatender sus funciones en el cargo. Por lo tanto, ante la pugna entre el derecho de hacer campaña y las obligaciones que tienen los legisladores en funciones, la ponencia considera que ante el cuestionamiento que realiza el partido político, la respuesta que debe recaer es que en las campañas a diputaciones locales comprendidas del 29 de mayo al 27 de junio del presente año, las y los diputados que pretendan reelegirse y que no solicitarán licencia puedan realizar actos de campaña con otras candidaturas a cargos de elección popular, siempre y cuando cumplan con sus obligaciones legislativas, es decir, que deben asistir a las sesiones del Pleno, del Congreso, de la Diputación Permanente y de las comisiones legislativas, de las cuales no podrán ausentarse, salvo que medie una causa justificada para ese efecto, así como observar los principios de equidad en la contienda electoral. Tal determinación supera el test de proporcionalidad al ser idónea, necesaria y proporcional en sentido estricto, en la medida en que tienen garantizados los 30 días para realizar sus campañas en el proceso electoral. A continuación, se da cuenta con el procedimiento especial sancionador número 27 de este año, iniciado con la queja interpuesta por el PAN, en la que medularmente denuncia lo siguiente: que el 17 de enero, el entonces precandidato único del PRI, José Francisco Yunes Zorrilla y otros, asistieron a una reunión con el sector cañero y agrícola, realizado en la localidad de Zempoala, Úrsulo Galván, Veracruz, lo que se traduce en actos anticipados de campaña, evento al que también asistió el diputado federal Adolfo Mota Hernández, que el entonces precandidato único realizó una promoción personalizada de su imagen ante el electorado fuera de los plazos establecidos en la ley, que el diputado federal, al asistir a dicha reunión en día y hora hábil, realizó un uso indebido de recursos públicos, que lo anterior resulta una responsabilidad al PRI por culpa invigilando. Al respecto, esta ponencia propone declarar inexistente la presunta realización de actos anticipados de campaña, porque el evento corresponde a una actividad de la agenda de precampaña permitido por la ley, realizado con militantes, adherentes y sectores que pertenecen al PRI, por lo que resulta innecesario pronunciarse sobre una posible promoción personalizada del candidato. Por otra parte, se declara inexistente el uso indebido de recursos públicos, porque se encuentra acreditada la asistencia de Adolfo Mota Hernández, diputado federal propietario, en un día hábil, en el evento proselitista denunciado, hecho que viola los principios de imparcialidad y neutralidad previstos en el artículo 134 de la Constitución Federal y 79 de la local. Lo anterior porque ha sido criterio de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que la sola presencia de un servidor público en un acto proselitista en días hábiles supone el uso indebido de recursos públicos, en atención al carácter de la función que desempeñan. En consecuencia, se ordena dar vista al Congreso de la Unión para que, conforme a sus atribuciones, determine lo que corresponda. Finalmente, no se actualiza la responsabilidad por culpa invigilando al partido denunciado,
porque la acreditación del uso indebido de recursos públicos por parte de un servidor público no genera responsabilidad para el instituto político. Es la cuenta, señores magistrados. Muchas gracias, secretaria. Señores magistrados, están a su consideración los proyectos de cuenta. Magistrado Sigala. Sí, muchas gracias. Buenas tardes. Aunque creo que la cuenta ha sido muy extensa en cuanto a los asuntos que se trataron, quisiera referirme particularmente a dos. Uno es el procedimiento especial sancionador número 27 y el otro sería el recurso de apelación número 11 y sus acumulados. Dado que respecto al tema del juicio ciudadano número 183, creo que ya las posturas quedaron muy claras respecto a qué es lo que pensamos de este convenio nacional que se hace de estos candidatas del Partido Encuentro Social que vienen impugnando esta designación de candidatos a diputados. Yo primero quiero referirme al procedimiento especial sancionador número 27 diagonal 2008 porque es un proyecto en el que se viene hablando del uso indebido de recursos públicos por parte de un diputado federal que acude a un acto que se lleva a cabo el 17 de enero. ¿Por qué es importante aquí? Porque si bien es verdad que se vienen denunciando algunos supuestos actos anticipados de campaña, uno de los temas importantes es el determinar pueden o no pueden los servidores públicos acudir a actos de esta naturaleza en días y horas hábiles. Un tema bastante interesante, un tema que nos llevó a analizar muy minuciosamente este asunto, el cual se estuvo bastante bien integrado por parte de la autoridad instructora, y aquí quisiera yo nada más referirme a que ya la Sala Superior, al resolver el expediente SUBRAP 37 diagonal 2018, ya determinó que los actos realizados con la militancia pueden tener carácter de proselitistas y que un acto partidista de carácter proselitista va a ser toda aquella acción o actividad que realice algún sujeto relacionado con algún partido político dirigida a influir en la voluntad del electorado para favorecer o en oposición de algún contendiente electoral, ello con independencia de que sea un evento dirigido a la militancia o a la ciudadanía con la finalidad de presentar una plataforma electoral, solicitar el voto o posicionarse en la preferencia del electorado, el cual puede ser realizado dentro o fuera de un proceso electoral. Así, a diferencia del acto partidista de carácter proselitista, un acto partidista en sentido estricto es una actividad o un procedimiento relacionado con la organización y funcionamiento de un partido político. Esto es, cuestiones preponderantemente vinculados a los denominados asuntos internos de los partidos políticos, lo que en el caso concreto no ocurrió. Con base en lo anterior, de los hechos reconocidos por el propio representante del diputado federal y del material probatorio que consta en el expediente, se evidenció que la reunión con militantes tuvo una naturaleza proselitista. Esto con independencia de que el servidor público adujera haber asistido en su calidad de ciudadano militante y de que no hubiera tenido participación activa en el mismo, llamando expresamente a votar por este candidato. En este sentido, creo que es importante mencionar que la sola presencia del servidor público en un acto proselitista en días hábiles, de acuerdo con los criterios que se han emitido en la materia, supone el uso indebido de recursos públicos en atención al carácter de la propia función que desempeñan. Aquí ya la Sala Superior ha emitido una tesis que nos dice: actos proselitistas, los servidores públicos deben abstenerse de acudir a ellos en días hábiles. Entonces creo que el solo hecho de que este diputado federal hubiera asistido al evento en día hábil constituye por sí mismo una conducta contraria a este principio de imparcialidad. Aunado a ello, cuando se encuentran jurídicamente obligados a realizar actividades permanentes en el desempeño del cargo público, solo pueden apartarse de estas actividades y asistir a eventos proselitistas en los días que se contemplan en la legislación como días inhábiles, sin que en el caso hubiera existido alguna causa de excepción o justificación, porque contamos con una prueba documental pública consistente en un oficio firmado por la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Cámara de Diputados, donde se advierte que este servidor público en la fecha del evento no había solicitado licencia.
Y en este sentido ya hay criterios similares que ha resuelto la Sala Regional Especializada, y me refiero específicamente al juicio SRE PSL 19/2018, en el que se está determinando lo mismo. De ahí que la ponencia a mi cargo estima que en el caso sí se actualizó únicamente esta infracción del uso indebido de recursos públicos por la presencia del diputado federal en este evento que ya mencioné. Y por otra parte, también quisiera referirme únicamente al recurso de apelación número 11 y sus juicios acumulados, el cual ya habíamos tocado en una anterior participación, el cual agradezco a las ponencias todas las sugerencias que nos hicieron respecto a analizar este test de proporcionalidad, respecto a la solicitud que se hiciera, y creo que bueno, ya como se dijo en la cuenta, al abordar esta consulta formulada por el partido y por el ciudadano, y al realizar esta test de proporcionalidad a efecto de saber si era, válgase la redundancia, proporcional que los candidatos que pretendan reelegirse deban cumplir con sus obligaciones como legisladores en funciones y al mismo tiempo puedan hacer campañas en el actual proceso. Analizado el contexto de la materia de esta controversia, consideramos que un diputado en funciones tiene la obligación de cumplir con sus labores como miembro del Poder Legislativo. De ahí que si bien dichos servidores públicos tienen el derecho a hacer campaña en los 30 días que señala la ley, no por ese solo hecho van a desatender sus funciones en el cargo. Entonces, aquí nosotros estamos sugiriendo que los candidatos que pretendan reelegirse, al ser al mismo tiempo diputados en funciones, deben de cumplir con las obligaciones que les impone tanto la Ley Orgánica del Poder Legislativo, el Reglamento Interior de Gobierno del Poder Legislativo, la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Veracruz, lo cual es conforme a derecho y necesario en virtud de que tales servidores públicos sí están sometidos a un régimen de obligaciones. Por lo tanto, ante la pugna entre el derecho de hacer campaña y las obligaciones que tienen los legisladores en funciones, esta autoridad considera que ante el cuestionamiento que realizan respecto a la pregunta que si pueden realizar actos de campaña con otros candidatos a elección popular, es decir, candidato a presidente de la República, senador de la República, gobernador del estado, diputados federales, diputados locales, la respuesta que se propone ante este pleno es la siguiente: que en las campañas a diputaciones locales comprendidas del 29 de mayo al 27 de junio del presente año, las y los diputados que pretendan reelegirse y que no soliciten licencia pueden realizar actos de campaña con otras candidaturas a cargos de elección popular, es decir, candidatura a la presidencia de la República, senaduría, diputaciones federales y locales y gobernadura, siempre y cuando cumplan con sus obligaciones legislativas, es decir, que deben de asistir a las sesiones del Pleno del Congreso, de la Diputación Permanente y de las comisiones legislativas, según sea el caso, de las cuales no podrán ausentarse salvo que medie una causa justificada para ese efecto, y deben observar los principios de equidad en la contienda y las restricciones establecidas en la norma, por lo que en tales actos los candidatos que pretendan reelegirse deben observar lo dispuesto por los artículos 134 de la Constitución Federal y 79 de la Constitución local. Conforme a lo anterior, la ponencia, al razonar que los diputados en funciones pueden hacer campaña siempre y cuando atiendan a las obligaciones propias de su encargo, supera el test de proporcionalidad al ser idónea, necesaria y proporcional en el sentido estricto, en la medida que tiene garantizados los 30 días para hacer sus campañas en el proceso electoral. Es cuanto, señores magistrados, y están a su consideración los proyectos. Muchas gracias, magistrado Sigala. ¿Están a consideración los proyectos? Yo voy a posicionarme respecto de la cuenta, de los proyectos de cuenta del magistrado Sigala, y anuncio que estoy de acuerdo con la propuesta que realiza en el procedimiento especial sancionador 27/2018 y también que comparto el sentido que se propone en el RAP 11 y sus acumulados, el RAP 16 y el JS 141. Esencialmente porque la conclusión a la que se llega me parece, como lo propone el magistrado Sigala, que cumple con los parámetros de idoneidad, proporcionalidad y necesidad. Asimismo, para contextualizar mi voto,
Debo decir que, en congruencia con la postura que sostuve en el proyecto presentado a este pleno el pasado 11 de mayo, para su votación, la propuesta fue en el sentido de revocar el acuerdo impugnado del Consejo General del OPLE para que emitiera una nueva respuesta fundada y motivada dentro del término de 48 horas en relación con la restricción de los días que no podían hacer campaña los diputados locales en la modalidad de reelección, o los candidatos a diputados locales en la modalidad de reelección. Consideré en ese proyecto que la autoridad administrativa, en ejercicio de su competencia originaria, debía llevar a cabo la interpretación a fin de dar una contestación fundada y motivada a la consulta planteada por el representante del PAN ante el Consejo General. Esto porque, en mi opinión, existía el tiempo necesario para que fuera la responsable quien determinara lo conducente y, en su caso, este órgano jurisdiccional revisara dicha respuesta. Ahora bien, al ser rechazado por la mayoría, que consideró que debería entrarse en plenitud de jurisdicción, dado dicho criterio me vincula, y es por lo siguiente que también, al abocarme al análisis del test de proporcionalidad que en su momento sugerí, pues es que comparto el sentido y la conclusión a la que se llega, en el sentido de revocar el acuerdo y establecer una interpretación favorable a los derechos político-electorales del ciudadano enjuiciante. Ahora bien, sin embargo, mi voto es concurrente, porque primero por el tema de la competencia que ya mencioné, que desde mi perspectiva correspondía en primera instancia al OPLE, y en segundo lugar por la metodología que se utiliza al momento de realizar el test de proporcionalidad, porque en el proyecto primigenio, que en su momento de aprobarse en sus términos la propuesta, yo pediría, si no hay inconvenientes, se incorporara como voto particular, estableció una metodología para realizar el test de proporcionalidad, para que guiara al OPLE al desarrollarla. Entonces, bajo esa perspectiva, al hacer el ejercicio, llego a la misma conclusión, solamente que con otras consideraciones que estimo dan sustento justamente a la constitucionalidad de la interpretación que estamos proponiendo, en el sentido de que se puede hacer campaña incluso los días de sesión, siempre que no se deje de asistir justificadamente a las sesiones a las que estén convocados los señores diputados. Ahora bien, dicho esto, distinto caso es el que se refiere al JDC 183, que para no redundar en las razones que ya se han mencionado en el Pleno, creo que están muy fijadas las posturas en relación al tema sobre el órgano máximo de decisión para postular candidatos, en este caso. Creo que me remitiría solamente a lo ya expuesto en mi participación previa de los asuntos 172 y 184, los cuales ya ahora son sentencia. No sé si habría alguna otra intervención. Al no existir más intervenciones, señor secretario, le pido que por favor tome la votación. Conforme a sus indicaciones, magistrado presidente, me permito consultar a los señores magistrados. Magistrado Javier Hernández Hernández. A favor de los proyectos. Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, ponente en los asuntos de cuenta. Son mi propuesta. Magistrado presidente José Oliveros Ruiz. Sí, señor secretario, a favor de los proyectos presentados del PES 27-2018, así como el RAP 11 y sus acumulados. En este último emitiría voto concurrente en los términos de mi participación, y en contra del JS 183, donde anuncio que emitiría voto particular. Magistrado presidente, el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano número 183 de este año
ha sido aprobado por mayoría de votos con el voto en contra de usted, magistrado presidente, quien ha anunciado la emisión de voto particular. En cuanto al recurso de apelación número 11 y sus acumulados juicios para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano número 141 y recurso de apelación número 16, así como el procedimiento especial sancionador número 27, todos de este año, han sido aprobados por unanimidad de votos con la emisión de voto concurrente anunciado por parte de usted, magistrado presidente, respecto del recurso de apelación número 11 y sus acumulados juicio ciudadano número 141 y recurso de apelación número 16. En consecuencia, en el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano 183, diagonal 2018, se resuelve. Primero, se declaran por una parte fundados y por otra infundados los agravios hechos valer por los actores, atento a lo expuesto en el considerando séptimo del presente fallo. Segundo, en consecuencia, se revoca el acta emitida por la Comisión Coordinadora Nacional de la Coalición Juntos Haremos Historia relativa a la designación de candidatos a diputados locales por el Distrito 19 con cabecera en Córdoba, Veracruz, para los efectos precisados en el considerando octavo de la presente sentencia. Tercero, se revoca en lo que es materia de impugnación aquí en el recurso de apelación. Tercero, se revoca en lo que es materia de impugnación el acuerdo OPLES-EG 136 diagonal 2018 para los efectos precisados en el considerando octavo de esta ejecutoria. Cuarto, se vincula a las autoridades responsables a dar cumplimiento a los efectos ordenados en el considerando octavo de esta ejecutoria. Ahora sí, en cuanto hace al recurso de apelación 11 diagonal 2018 y sus acumulados juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano 141 diagonal 2018 y recurso de apelación 16 diagonal 2018, se resuelve. Primero, se acumula el juicio ciudadano TEP JDC 141 diagonal 2018 y el recurso de apelación 16 diagonal 2018 al diverso RAP 11 diagonal 2018. En consecuencia, se ordena glosar copia certificada de los puntos resolutivos de la presente ejecutoria a los autos de los expedientes acumulados. Segundo, se revoca el acuerdo impugnado por los motivos precisados en la sentencia. Tercero, la respuesta a la consulta formulada queda en los términos precisados en el considerando noveno de la presente sentencia. Respecto del procedimiento especial sancionador 27 diagonal 2018, se resuelve. Primero, se declara la inexistencia de las violaciones relacionadas con actos anticipados de campaña y promoción personalizada en términos del considerando séptimo de la presente sentencia. Segundo, se declara la existencia de las violaciones relativas al uso indebido de recursos públicos por parte del diputado federal Adolfo Mota Hernández en términos del considerando séptimo de la presente resolución. Tercero, se ordena dar vista con copia certificada de la presente resolución a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión para que determine lo que en derecho corresponda respecto a la actuación del diputado federal. Secretario Osvaldo Erwin González Arriaga, dé cuenta con el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano número 182 de este año, turnado a la ponencia a mi cargo. Con su autorización, magistrado presidente, señores magistrados, doy cuenta con el juicio ciudadano número 182 del presente año, promovido por Juan Montané Castañeda y Filemón Chan Alarcón, quienes se ostentan como candidatos al cargo de diputados de mayoría relativa del Partido Encuentro Social por el Distrito 25 en San Andrés Tuxtla, Veracruz, en contra del acuerdo OPLES-EG 136 del presente año, que resolvió sobre las solicitudes de registro supletorio de dichos cargos para el actual proceso electoral local. En esencia, los actores aducen que el acuerdo impugnado no se encuentra debidamente fundado y motivado. Además, que fue indebido el registro de una fórmula distinta a los actores para el citado cargo de elección popular, imputable a la coalición Juntos Haremos Historia. La ponencia propone declarar dichos agravios como infundados, porque del análisis de las constancias que obran en autos, se advierte que el acuerdo controvertido se encuentra debidamente fundado y motivado, pues se describen los fundamentos jurídicos
y las razones que la Autoridad Administrativa Electoral consideró para resolver las solicitudes de registro puestas a su consideración. Asimismo, se estima que fue correcto el registro de la candidatura del Distrito 25 en San Andrés Tuxtla, Veracruz, porque derivó de un procedimiento previsto en el convenio respectivo, donde la Comisión Coordinadora Nacional de la Coalición, con facultades para postular en definitiva a los candidatos a diputados locales de mayoría relativa en el estado de Veracruz, llevó a cabo una revisión exhaustiva de los perfiles y verificó el cumplimiento de requisitos de las solicitudes de los aspirantes. En el entendido de que al ser el órgano máximo de decisión de la coalición, correspondía a la referida Comisión Coordinadora Nacional determinar en última instancia las candidaturas a diputadas previstos en el propio convenio, sin que se haya previsto tal facultad discrecional en favor de alguno de los partidos integrantes de la coalición, además de que la postulación ante el OPLE la realizó la representante de Morena, autorizada para ello en términos del convenio de coalición respectivo. En esa medida, no asiste razón a los actores al afirmar que el registro fue indebido, por el hecho de no haber sido favorecidos con el registro ante el OPLE para el cargo cuestionado. Por esas razones y otras que se precisan a detalle en el proyecto, la ponencia propone confirmar el acuerdo impugnado en lo que fue materia de impugnación. Es cuanto, señores magistrados. Muchas gracias, secretario. Está a su consideración el proyecto de cuenta, magistrados. Adelante, magistrado Sigala. Pues bien, muchas gracias. Pues ya no quisiera ser redundante, pero pues acorde con el criterio que hemos expresado ya en los anteriores asuntos, yo no podría estar a favor del sentido del juicio ciudadano número 182. Ya para no ser redundante, creo que ya mi postura es clara respecto a esta coalición, convenio y todo. Entonces yo aquí, desafortunadamente, en esta ocasión estaría en contra. Muchas gracias. Gracias, magistrado. Señor magistrado Hernández. Gracias, presidente. Igual, en el mismo sentido, y siendo congruentes con el JDC 172 y 184, no compartiría el criterio, ni las consideraciones, ni los resultados de este proyecto, por lo que ya externamos de atender a la voluntad del externada en los convenios de coalición. Gracias, magistrado. De no existir más participaciones, le solicito, señor secretario, que tome la votación del asunto. Conforme a sus indicaciones, magistrado presidente, me permito consultar a los señores magistrados. Magistrado Javier Hernández Hernández. En contra del proyecto. Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar. En contra del proyecto. Magistrado presidente José Oliveros Ruiz, ponente en el asunto de cuenta. Con mi consulta, secretario. Magistrado presidente, me permito informarle que el proyecto de resolución del juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano número 182 de este año ha sido rechazado por mayoría de votos, con los votos en contra del magistrado Javier Hernández Hernández y del magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar. En consecuencia, de conformidad con la votación obtenida y en atención a las consideraciones vertidas por la mayoría de este Pleno, en el sentido de continuar con la instrucción del expediente identificado con la clave TEPJS 182/2018, lo procedente es regularizar el procedimiento y retornar dicho expediente de conformidad con lo establecido en el numeral 416, fracción 10 del Código Electoral del Estado de Veracruz y en relación con el artículo 110, párrafo segundo del Reglamento Interior de este tribunal. Aquí les consultaría, señores magistrados, que atento al anterior, de no existir inconveniente, pediría la ponencia a cargo del magistrado Javier Hernández Hernández, se pudiera encargar de la sustanciación y elaboración del proyecto de resolución del expediente identificado con la clave TEPJS 182 de este año del índice de este tribunal. Gracias, magistrado. Por lo anterior, se instruye a la Secretaría General de Acuerdos de este tribunal para que realice las diligencias respectivas y anotaciones pertinentes en el libro de gobierno y vuelva a turnar el expediente antecitado a la ponencia a cargo del magistrado Javier Hernández Hernández. Secretario General de Acuerdos, dé cuenta con el asunto restante sometido a la consideración de este Pleno. Con su autorización, magistrado presidente, señores magistrados, me permito dar cuenta con el juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano, identificado con la clave TEP-JDC 179/2018, turnado a la ponencia a cargo del magistrado presidente José Oliveros Ruiz, promovido por Salvador Cueto Sosa, quien se ostenta como candidato al cargo de diputado local por el principio de mayoría relativa del partido político Morena por el distrito 29, con cabecera en Coatzacoalcos, Veracruz,
en contra del acuerdo del Consejo General del Organismo Público Local Electoral de Veracruz, identificado con la clave OPLET /CG 136/2018, que resolvió las solicitudes de registro supletorio de candidaturas a dichos cargos de elección popular. En el proyecto de cuenta se propone desechar de plano la demanda presentada por el hoy actor al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 378, fracción décima del Código Electoral Local, por haber quedado sin materia el medio de impugnación ante el cambio de situación jurídica que se precisa a detalle en la resolución que se propone a consideración de este Pleno. Es la cuenta, magistrado presidente, señores magistrados. Gracias, secretario. Señores magistrados, está a su consideración el proyecto de cuenta. Secretario de Acuerdos, al no haber intervenciones, le pido que tome la votación del asunto, por favor. Conforme a sus indicaciones, magistrado presidente, me permito consultar a los señores magistrados. Magistrado Javier Hernández Hernández. Con el proyecto. Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar. A favor. Magistrado presidente José Oliveros Ruiz. Es mi propuesta. Magistrado presidente, el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano número 179 de este año ha sido aprobado por unanimidad de votos. En consecuencia, en el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano 179/2018 se resuelve. Único, se desecha de plano la demanda del presente medio de impugnación en términos de lo expuesto en el considerando tercero de la presente resolución. Finalmente, al haber agotado el análisis y resolución de los asuntos objeto de esta sesión pública, siendo las 14:22, se da por concluida. Buenas tardes.